Capítulo 2. Los últimos místicos. El movimiento de los planetas. Quien más merece el título de primer científico de la historia es Galileo Galilei, que no solo aplicó en su obra lo que es en esencia el método científico moderno, sino que comprendió plenamente lo que estaba haciendo y estableció con claridad las reglas básicas para que otros la siguieran. Además, la obra que llevó a cabo siguiendo estas reglas básicas tuvo una importancia inmensa. A finales del siglo XVI, otros científicos trabajaron ateniéndose a estos criterios, pero los que dedicaron su vida a lo que actualmente llamamos ciencia a menudo estaban estancados todavía por culpa de una mentalidad medieval que no sabía apreciar la importancia de su obra o de una parte de ella, mientras que los que veían más claramente la importancia, por decirlo más adecuadamente, filosófica del nuevo modo de contemplar la realidad eran generalmente científicos a tiempo parcial y tenían poca influencia sobre el modo en que otros planteaban la investigación. Galileo fue el primero que incluyó todo en el mismo paquete. Sin embargo, como todos los científicos, Galileo construyó sus teorías sobre los conocimientos que existían ya con anterioridad, y en este caso el vínculo directo se estableció desde Copérnico, el hombre que, partiendo a su vez de la obra de predecesores tales como Feuerbach y Regiomontano, comenzó a transformar la astronomía en el Renacimiento, hasta Galileo, pasando por Tycho Brahe y Johannes Kepler, y, como veremos, pasando a continuación de Kepler y Galileo a Isaac Newton. Tycho Brahe constituye también un ejemplo especialmente claro del modo en que una obra científica de extraordinaria importancia podía, aún en aquella época, mezclarse con interpretaciones anticuadas y místicas del significado de la propia obra. En sentido estricto, Brahe y Kepler no fueron los últimos místicos, pero, al menos por lo que respecta a la astronomía, fueron ciertamente unos personajes de transición entre el misticismo de los antiguos y la ciencia de Galileo y sus sucesores. Tycho Brahe nació en Knudstorp, en el extremo sur de la península de Escandinavia, el 14 de diciembre de 1546, un lugar que actualmente pertenece a Suecia, pero entonces era parte de Dinamarca. Fue bautizado con el nombre de Tyg. Actuó como un personaje de transición incluso por el hecho de que latinizó su nombre de pila pero no su apellido. Procedía de una familia aristocrática. Su padre, Otto, estuvo al servicio del rey como consejero privado, fue sucesivamente lugarteniente de varios condados y terminó su carrera siendo gobernador del castillo de Helsingborg, situado enfrente de Elseneur, un lugar que posteriormente William Shakespeare haría famoso en Hamlet, drama representado por primera vez en 1600. Tycho fue el mayor de los hijos varones, nacido después de una niña, y llegó al mundo, como se suele decir, con un pan debajo del brazo, aunque casi inmediatamente su vida dio un giro que podría parecer teatral. Otto tenía un hermano llamado Fregen, almirante de la armada danesa, que estaba casado pero no tenía hijos. Los dos hermanos habían acordado que, cuando Otto tuviera un niño, se lo entregaría a Fregen para que éste lo educara como si fuese su propio hijo. Cuando Tycho nació, Fregen recordó a Otto su promesa, pero recibió una respuesta negativa. Puede ser que esto estuviera relacionado con el hecho de que Tycho tuvo un hermano gemelo que nació muerto y es posible que sus padres temieran que la esposa de Otto, Brit, no pudiera tener más hijos. Kirchen esperó el momento oportuno y este se presentó cuando, transcurrido poco más de un año, nació otro niño, es decir, uno de los hermanos menores de Tycho. Entonces, Kirchen secuestró al pequeño Tycho y se lo llevó a su casa de Tostrup. Dado que tenían otro niño saludable que criar, Otto y Bit tuvieron en total 5 niños y 5 niñas, todos saludables, la familia aceptó la situación como un hecho consumado y Tycho fue educado por su tío paterno. Siendo niño, recibió una sólida formación en latín, y posteriormente, fue enviado a la Universidad de Copenhague en abril de 1559, cuando aún no había cumplido los 13 años de edad, que en aquellos tiempos no era una edad excesivamente temprana para que el hijo de un aristócrata comenzara una educación cuyo objetivo era capacitarle para desempeñar un alto cargo dentro del Estado o de la Iglesia. Los planes de Hergen para que Tycho siguiera una carrera al servicio del rey en el campo de la política empezaron a hacerse pedazos casi desde el principio, porque el 21 de agosto de 1560 hubo un eclipse de sol. Aunque en Portugal el eclipse fue total, en Copenhague solo hubo un eclipse parcial. Pero lo que captó la imaginación de Tycho Brahe a sus 13 años de edad no fue la nada espectacular aparición del eclipse, sino el hecho de que el suceso había sido predicho mucho antes en las tablas de observaciones del modo en que la luna parecía moverse entre los astros. Las tablas se remontaban a tiempos antiguos, pero habían sido modificadas a partir de observaciones posteriores, especialmente por astrónomos árabes. A Tycho Brahe le pareció algo divino que los hombres pudieran conocer los movimientos de los astros de una manera tan precisa que fueran capaces de predecir sus ubicaciones y sus posiciones relativas con una gran antelación. 5. Citado por Dreyer a partir de la biografía de Tycho Brahe escrita por Gassendi, publicada por primera vez en 1654 y durante la mayor parte del resto del tiempo que pasó en Copenhague, más de 18 meses, Tycho Brahe se dedicó a estudiar astronomía y matemáticas, mientras su tío adoptaba una actitud aparentemente indulgente considerando que se trataría de una fase pasajera dentro del proceso de maduración del niño.
Entre otras cosas, Tycho Brahe compró una copia de la edición en latín de las obras de Ptolomeo e hizo muchas anotaciones en ella, incluida una en la portada, donde recordaba que había adquirido el ejemplar el último día de noviembre de 1560 por 2 táleros. En febrero de 1562, Tycho Brahe abandonó Dinamarca para completar su educación en el extranjero, como parte del proceso habitual que habría de convertirle en un adulto apto para asumir su posición en la sociedad. Fue a la Universidad de Leipzig, donde llegó el 24 de marzo, acompañado por un joven respetable llamado Anders Vedel, al que Hergen había nombrado su tutor, aunque solo era 4 años mayor que Tycho, para que actuara como acompañante y, por supuesto, mantuviera al joven alejado del mal camino. Vedel tuvo un éxito parcial. Se suponía que Tycho iba a estudiar leyes en Leipzig y realizó esta tarea con una diligencia razonable. Sin embargo, su gran afición académica seguía siendo la astronomía. Todo el dinero que le sobraba lo gastaba en instrumentos y libros de astronomía, y permanecía despierto hasta altas horas realizando sus propias observaciones de los cielos, en el momento adecuado, es decir, mientras Vedel dormía. Aunque era Vedel quien tenía la bolsa y Tycho tenía que darle cuentas de todos sus gastos, poco era lo que el tutor podía hacer para frenar el entusiasmo del joven, y en consecuencia la habilidad de Tycho Brahe como observador y sus conocimientos de astronomía aumentaron, más rápidamente que sus conocimientos de leyes. La medición de las posiciones de las estrellas, sin embargo, cuando se hizo más experto en astronomía, Tycho Brahe se dio cuenta de que la precisión con la que los hombres parecían conocer las posiciones de las estrellas era mucho menos impresionante de lo que le había parecido al principio. Por ejemplo, en agosto de 1563 se produjo una conjunción de Saturno y Júpiter, un raro fenómeno astronómico en el que dos planetas están tan próximos. Basada en los documentos personales de Tycho Brahe. Entre sí en la bóveda celeste que parecen fundirse el uno con el otro. Este suceso, que tuvo una gran importancia para los astrólogos, se había pronosticado con anterioridad, dándole una amplia difusión, y se esperaba ansiosamente. Sin embargo, el fenómeno se produjo en realidad el 24 de agosto, a pesar de que toda una serie de tablas los predecían para un mes más tarde e incluso las tablas más precisas tenían un error de varios días. Nada más empezar su carrera como astrónomo, Tycho Brahe abordó la cuestión que sus inmediatos predecesores y sus contemporáneos parecían no haber querido tocar, ya fuera por pereza o por un respeto excesivo a los sabios de la antigüedad, que una comprensión correcta del movimiento de los planetas y de su naturaleza sería imposible sin realizar una larga serie de esmeradas observaciones de sus movimientos con respecto a las estrellas fijas, llevando a cabo dichas observaciones y estudios con una precisión mayor que la que habían tenido los realizados con anterioridad. A los 16 años, Tycho Brahe tenía ya claro cuál era su misión en la vida. La única manera de confeccionar tablas correctas sobre el funcionamiento de los planetas era realizar unas largas series de observaciones, en vez de limitarse a lo hecho por Copérnico, que consistía en realizar alguna que otra observación de vez en cuando y añadirla quizás a las observaciones de los antiguos. Recordemos que los instrumentos que se utilizaban en aquellos tiempos para hacer observaciones, antes de la invención del telescopio astronómico, requerían una gran habilidad para su construcción y aún mayor pericia para su utilización. Con los telescopios modernos y los ordenadores que llevan acoplados, sucede todo lo contrario. Una de las técnicas más sencillas utilizadas por Tycho Brahe en 1563 consistía en sostener un compás cerca del ojo, situando la punta de una de las patas del compás en una estrella y la otra en el planeta que interesara observar. Por poner un ejemplo, digamos que fuera Júpiter. Utilizando el compás con esta separación para medir distancias marcadas sobre el papel, Tycho Brahe podía calcular la separación angular que había entre los dos objetos en el cielo justo en aquel momento 6. Sin embargo, necesitaba una precisión mucho mayor que la que le podía proporcionar este método. Aunque los detalles relativos a los instrumentos que utilizaban no son cruciales para esta historia, merece la pena mencionar uno de 6 en la década de 1560, antes de la invención de relojes precisos, fijar la hora con exactitud era, desde luego, otro gran problema. He aquí otro de los muchos ejemplos de interdependencia entre ciencia y tecnología. Ellos, llamado alidada o escuadra de agrimensor, que Tycho Brahe se había fabricado él mismo a principios de 1564. Se trataba de un tipo de instrumento utilizado normalmente para la navegación y la astronomía en aquellos tiempos, consistente en dos varillas o pínulas, formando una cruz, que se deslizaban en ángulos rectos la una con respecto a la otra, graduadas y subdivididas en intervalos, de tal forma que alineando las estrellas o los planetas con los extremos de las varillas cruzadas era posible leer en la escala su separación angular. Resultó que la alidada de Tycho Brahe no estaba marcada correctamente y no había dispuesto de dinero para que se la recalibrasen. Vedel seguía intentando realizar el cometido que le había encargado Hergen Brahe e impedía a Tycho que invirtiera todo su tiempo y su dinero en la astronomía. Entonces, Tycho Brahe ideó para este instrumento una tabla de correcciones en la que, después de realizar cualquier observación, podía leer la medida correcta correspondiente a la lectura incorrecta obtenida con su alidada.
Este ejemplo sería imitado por otros astrónomos que durante siglos estuvieron intentando apañárselas con instrumentos imperfectos, hasta llegar incluso al caso del telescopio espacial Hubble, al que se le hizo el famoso arreglo, consistente en utilizar un juego suplementario de espejos para corregir los defectos del espejo principal del telescopio. Dado que Tycho Brahe era un aristócrata con un futuro, aparentemente, asegurado, no era necesario que cumpliera con la formalidad de obtener un título, y se marchó de Leipzig en mayo de 1565, acompañado todavía por Wedel, porque había estallado la guerra entre Suecia y Dinamarca, y su tío opinaba que Tycho debía regresar a casa. El encuentro entre ambos fue breve. A finales del mes de mayo, Tycho Brahe estaba ya de vuelta en Copenhague, donde se encontró con que Hergen también acababa de regresar de combatir en una batalla naval en el Báltico. Pero un par de semanas más tarde, cuando el rey Federico II y un destacamento en el que se encontraba también el almirante cruzaban el puente que unía el castillo de Copenhague con la ciudad, el rey cayó al agua. Kirchen fue uno de los que acudieron inmediatamente a rescatarlo, aunque la salud del rey no se resintió prácticamente por los efectos de la inmersión. Kirchen Brahe contrajo un resfriado, surgieron complicaciones, y murió el 21 de junio. A pesar de que los miembros del resto de la familia, con excepción de uno de sus tíos matemos, desaprobaban el interés de Tycho Brahe por las estrellas y habrían preferido que siguiera una carrera más en consonancia con su posición social. Resultó que Tycho había recibido una herencia de su tío y no podían hacer nada para atarlo corto, salvo que hubieran decidido secuestrarlo otra vez. A principios de 1566, poco después de haber cumplido 19 años, Tycho salió de viaje, visitando primero la Universidad de Wittenberg y estableciéndose luego durante algún tiempo en Rostock, en cuya universidad realizó estudios y obtuvo finalmente un título. Estos estudios incluían astrología, química, más concretamente, alquimia, y medicina, por lo que, durante cierto tiempo, Tycho Brahe realizó pocas observaciones de las estrellas. La amplitud de sus intereses no es sorprendente, ya que se conocía tan poco sobre cada una de aquellas materias que no resultaba excesivamente complicado llegar a ser un especialista, mientras que, por otra parte, la influencia de la astrología hacía que se creyera, por ejemplo, que existía una estrecha relación entre lo que sucedía en los cielos y el funcionamiento del cuerpo humano. Tycho Brahe, como otros hombres cultos de su tiempo, creía en la astrología y se aficionó a realizar horóscopos. Poco después de su llegada a Rostock, hubo un eclipse de luna, concretamente el 28 de octubre de 1566. Basándose en un horóscopo que había confeccionado, Tycho Brahe declaró que este acontecimiento predecía la muerte del sultán otomano Solimán, conocido como el Magnífico. En realidad, no se trataba de una predicción excepcional, ya que Solimán tenía 80 años. Era famoso en toda la Europa cristiana y se había ganado el apodo de Magnífico en parte por haber conquistado Belgrado, Budapest, Rodas, Tebriz, Bagdad, Adén y Argel, habiendo sido además el responsable del ataque masivo llevado a cabo en 1565 contra Malta, que fue defendida con éxito por los caballeros de San Juan. El Imperio Otomano llegó a su apogeo bajo el gobierno de Solimán. Se convirtió en una seria amenaza para las zonas orientales de la Europa cristiana. Cuando llegó a Rostock la noticia de que Solimán realmente había fallecido, el prestigio de Tycho Brahe subió como la espuma, aunque su proeza perdió brillo al saberse que el fallecimiento se había producido unas pocas semanas antes del eclipse. Antes de que acabara aquel año, sucedió uno de los incidentes más famosos de la vida de Tycho Brahe. En un baile que se celebró el 10 de diciembre, Tycho Brahe riñó con otro aristócrata danés, Manderup Parker. Ambos volvieron a chocar en una fiesta de Navidad el 27 de diciembre. No sabemos con seguridad cuál fue el motivo, pero, según una de las versiones de esta historia, parece ser que Parker se burló de la predicción de Brahe con respecto a la muerte del sultán que ya estaba muerto, y la bronca llegó hasta tal punto que aquello solo podía resolverse mediante un duelo. Volvieron a encontrarse a las 7 de la tarde del 29 de diciembre, cuando ya había oscurecido totalmente. Resulta tan extraña la elección de la hora que se podría pensar en un encuentro accidental, y se pusieron a repartir mandobles a diestro y siniestro con sus espadas. Esta pelea no fue decisiva, pero Tycho Brahe recibió un golpe que le arrancó parte de la nariz. Durante el resto de su vida, para disimular esta desfiguración, utilizó una prótesis fabricada, especialmente con oro y plata. Al contrario de lo que dicen los relatos más famosos, Tycho Brahe no perdió la punta de la nariz, sino un trozo de su parte superior. También solía llevar consigo una caja de ungüento y se le podía ver a menudo extendiéndoselo sobre la zona afectada para calmar la irritación. Además del valor que pueda tener como curiosidad, esta anécdota es importante porque retrata a Tycho Brahe, que en aquel momento acababa de cumplir ya los 20 años, como un individuo algo provocador, arrogantemente consciente de sus habilidades y no siempre cauto en su comportamiento. Estos rasgos saldrían a la superficie en momentos posteriores a lo largo de su vida, para ocasionarle problemas más serios que una nariz estropeada. Figura 7. Gran cuadrante de Tycho Brahe, 1569. Durante el tiempo que pasó en Rostock, Tycho Brahe hizo varias visitas a su país de origen. Aunque nunca consiguió convencer a su familia de que estaba haciendo lo debido trabajando en lo que más le interesaba, es decir, en cosas como la astronomía, en otros ambientes no pasó desapercibido su nivel de erudición, que era cada vez más alto. El 14 de mayo de 1568, el rey,
que seguía siendo Federico II, hizo a Tycho Brahe la promesa formal de concederle la primera canonjía que quedara vacante en la catedral de Roskilde, en Sealand. Aunque hacía más de 30 años que se había llevado a cabo la reforma, se remontaba a 1536, y Dinamarca era un firme bastión protestante. Los ingresos que antiguamente se habían destinado a los canónigos de la catedral se invertían entonces en subvencionar a los estudiosos y eruditos. Se les llamaba todavía canónigos y seguían viviendo en una comunidad vinculada a la catedral, pero no tenían encomendadas tareas religiosas y los cargos eran siempre por designación real. La oferta del rey Federico reflejaba ciertamente el potencial de Tycho Brahe como erudito, pero, aunque la promesa parezca generosa en el caso de un hombre tan joven, hay que recordar también que el tío de Tycho Brahe había muerto, por cierto literalmente, al servicio del rey. Después de finalizar sus estudios en Rostock y con el futuro asegurado por la promesa de una canonjía, a mediados de 1568 Tycho Brahe reanudó sus viajes. Visitó Wittenberg una vez más, y luego fue a Basilea, antes de instalarse durante una temporada en Augsburgo, a principios del año 1569, y comenzar allí a realizar una serie de observaciones. Para ayudarse en este trabajo, se había hecho construir una versión gigantesca de un instrumento llamado cuadrante. Este cuadrante tenía un radio de aproximadamente 6 metros, lo suficientemente grande como para su borde circular pudiera tener una graduación en minutos de ángulo, de tal forma que se pudieran realizar observaciones precisas. Estuvo colocado sobre una colina en el jardín de unos de los amigos de Tycho, y permaneció allí durante 5 años, antes de que una tormenta lo destruyera en diciembre de 1574. Con anterioridad a esta fecha, en 1570, al recibir la noticia de que su padre estaba gravemente enfermo, Tycho Brahe se marchó de Augsburgo para regresar por un tiempo a Dinamarca. Sin embargo, esta situación no consiguió distraerle de su trabajo, que era la obra de su vida, y hacia finales de diciembre de aquel año Tycho Brahe estaba haciendo observaciones desde el castillo de Helsingborg. Otto Brahe falleció el 9 de mayo de 1571, cuando tenía 58 años de edad, y dejó como herencia conjunta a sus 2 hijos mayores, Tycho y Steen, su propiedad más importante, que era la de Knudstrup. Tycho Brahe fue a vivir con el hermano de su madre, que también se llamaba Steen, y que era la única persona de la familia que le había animado a dedicarse a la astronomía, y también el primero, en palabras del propio Tycho, que introdujo en Dinamarca a gran escala la fabricación de papel y las manufacturas de vidrio. Hasta finales de 1572, quizá bajo la influencia del anciano Steen, Tycho Brahe se dedicó principalmente a realizar experimentos químicos, aunque nunca abandonó su interés por la astronomía. Sin embargo, en la noche del 11 de noviembre de 1572 su vida iba a experimentar de nuevo un cambio, y esta vez se debía a uno de los acontecimientos más dramáticos que puede ofrecer el universo. La supernova de Tycho Brahe. Aquella noche Tycho Brahe volvía a su casa desde el laboratorio y por el camino iba contemplando el panorama de las estrellas, cuando se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en la constelación de Casiopea, la constelación en forma de W que constituye una de las características distintivas del cielo en el hemisferio norte. Había una estrella más en la constelación. Y no solo eso, sino que su brillo era especial. Para darnos cuenta del impacto que esto podía producir en Tycho Brahe y sus contemporáneos, recordemos que en aquella época se pensaba que las estrellas eran unas luces fijas, eternas e invariables pegadas a una esfera de cristal. Era parte del concepto de perfección celeste la idea de que las constelaciones habían sido y serían exactamente iguales durante toda la eternidad. Si se trataba realmente de una estrella nueva, el fenómeno echaría por tierra aquella idea de perfección, y si se aceptaba que los cielos eran imperfectos, ¿quién podría saber lo que vendría a continuación? Sin embargo, una sola observación no probaba que lo que Tycho Brahe había visto fuera una nueva estrella. Podía ser un objeto de menor importancia, por ejemplo, un cometa. Por aquel tiempo, se creía que los cometas eran fenómenos atmosféricos que se producían a una pequeña distancia de la superficie de la Tierra, menor incluso que la distancia a la que se encuentra la Lima, aunque, según se decía entonces, la atmósfera llegaba por lo menos hasta la Luna. El modo de averiguar qué estaba pasando era medir la posición del objeto con respecto a las estrellas contiguas a él en la constelación de Casiopea y ver si cambiaba de posición, como haría un cometa o un meteoro, o si por el contrario estaba siempre en el mismo lugar, como sucedería en el caso de ser una estrella. Afortunadamente, Tycho Brahe acababa de terminar la construcción de otro sextante muy grande y, durante las noches siguientes, en los momentos en que las nubes se retiraban y el cielo quedaba claro, concentró su atención en la nueva estrella. Este estuvo visible durante 18 meses y en todo aquel tiempo no se movió nunca con respecto a las demás estrellas. Por lo tanto, era una nueva estrella, que al principio era tan brillante, tanto como Venus, que podía verse durante el día, aunque fue perdiendo su brillo gradualmente a partir de diciembre de 1572. Por supuesto, hubo otras muchas personas que vieron también la estrella y en 1573 circularon muchos relatos, llenos de fantasía en los que se intentaba explicar su significado. Tycho Brahe ya había escrito su propio informe sobre este fenómeno, aunque al principio fue reacio a publicarlo, posiblemente porque le preocupaba cómo podrían reaccionar otras personas al quedar hecha pedazos la idea de la perfección de los cielos,
quizá también porque la estrella aún era visible, con lo que el informe sería necesariamente incompleto. Y desde luego otra razón era que podría considerarse impropio que un noble se viera implicado en tales estudios. Algunos amigos de Copenhague le persuadieron de que debería hacerlo para que hubiera una información fidedigna al respecto. El resultado fue un pequeño libro titulado De Nova Stella, sobre la nueva estrella, que apareció en 1573 y aportó un nuevo término al vocabulario astronómico, la palabra Nova 7. En este libro Tycho Brahe demostraba que el objeto no era ni un cometa, ni un meteoro, y que debía pertenecer a la esfera de estrellas fijas. También discutía el significado astrológico de la nova, en términos generales e imprecisos, y hacía una comparación con un objeto que Hipparco afirmaba haber visto en los cielos alrededor del año 125 AC. En aquella época era bastante fácil interpretar que cualquier cosa visible en los cielos tenía un significado astrológico, ya que gran parte de Europa estaba sumida en conflictos y confusión. Tras el éxito inicial del movimiento reformista, la Iglesia Católica estaba contraatacando, sobre todo a través de las actividades de los jesuitas en Austria y en los estados del sur de Alemania. En Francia, los protestantes hugonotes estaban sufriendo graves reveses en la fase central de lo que se ha llamado las guerras de religión francesas, y había sangrientas batallas en los Países Bajos entre los que luchaban por la independencia y los españoles. Tycho Brahe difícilmente podía escribir un libro sobre una nueva estrella que aparecía en medio de aquella confusión sin hacer alguna referencia en el sentido de la 7. En la actualidad sabemos que existen dos tipos de estrellas nuevas, unas brillantes y relativamente frecuentes, y otras mucho más brillantes todavía y mucho más raras. Las novas que son extraordinariamente brillantes se llaman, como es lógico, supernovas. La estrella nueva que apareció en 1572 fue en realidad un objeto extraordinariamente brillante y está considerada hoy en día como una supernova. Pero lo que resultaba más importante en la época de Tycho Brahe no era su brillo, sino el hecho de que surgiera una nueva estrella. Astrología. Pero los hechos clave estaban claramente expresados en De Nova Stella, que el objeto se encontraba en una posición fija entre las estrellas fijas y cumplía todos los criterios para ser considerado como una auténtica nueva estrella. Muchos otros astrónomos estudiaron también aquel objeto, incluido Thomas Dix, cuya postura era muy parecida a la de Tycho Brahe, pero las mediciones de Tycho eran indiscutiblemente las más precisas y fiables. En todo esto hay un aspecto paradójico. Tycho Brahe hizo un estudio exhaustivo de la estrella en cuestión para ver si había algún rastro del cambio de paralaje que se podría esperar si la Tierra se movía realmente alrededor del Sol. Dado que Tycho Brahe era un observador tan extraordinario y había construido unos instrumentos tan precisos, esta búsqueda del paralaje fue la más sensible que se había realizado hasta la fecha. No pudo encontrar pruebas relativas al paralaje, lo cual fue un factor importante para convencerse de que la Tierra permanecía en posición fija mientras las estrellas giraban en torno a ella sobre su esfera de cristal. La vida de Tycho Brahe no cambió inmediatamente a raíz de este trabajo sobre la nueva estrella, que actualmente recibe a veces el nombre de estrella de Tycho o supernova de Tycho, pero en 1573 sí se produjo un cambio significativo y se debió a razones de tipo personal. Entabló una relación permanente y empezó a vivir con una muchacha llamada Cristina o Kirsten. Se sabe muy poco sobre Cristina, salvo que era una plebeya, según algunas informaciones al respecto, era hija de un granjero, pero otras hablan de que era una sirvienta que trabajaba en Knudstorp. Debido probablemente a que ambos pertenecían a distintas clases sociales, la pareja nunca llegó a formalizar su situación mediante el matrimonio. Sin embargo, en la Dinamarca del siglo XVI el casamiento formal se consideraba como una opción adicional, ya que, según la ley, cuando era público y notorio que una mujer vivía con un hombre, gestionaba su casa y comía en su mesa, al cabo de 3 años se convertía en su esposa. Por si pudiera existir alguna duda al respecto, algún tiempo después del fallecimiento de Tycho Brahe varios parientes suyos firmaron una declaración legal en la que se afirmaba que los hijos de la pareja eran legítimos y que su madre había sido la esposa de Tycho. Independientemente de su situación legal, la vida en común de esta pareja fue un éxito y aparentemente transcurrió feliz, y nacieron de ella 4 hijas y 2 hijos que sobrevivieron a la infancia, y 2 niños más que murieron cuando eran muy pequeños. En 1574, Tycho Brahe dedicó parte de su tiempo a realizar observaciones, la mayor parte del año en Copenhague, donde a petición del rey dio una serie de clases magistrales en la universidad. Sin embargo, aunque su prestigio iba en aumento, como indica el hecho de la petición real, Tycho Brahe no estaba satisfecho con las condiciones en que trabajaba en Dinamarca y pensó que podía conseguir más ayuda para su trabajo si se marchaba al extranjero. Después de viajar mucho durante 1575, parece ser que decidió establecerse en Basilea, aunque regresó a Dinamarca a finales del año para poner sus asuntos en orden y preparar el traslado. Sin embargo, en aquel momento la corte era consciente de que la presencia de Tycho Brahe en Dinamarca aumentaba el prestigio del país y urgió al rey, que ya estaba predispuesto favorablemente, a hacer algo para que el famoso astrónomo se quedara en su patria. Tycho Brahe declinó la oferta de un castillo real en el que instalarse. Quizá fue una decisión sabia, dadas las tareas y responsabilidades administrativas que podían ir unidas a este ofrecimiento, aunque la mayoría de los humanos no habrían rechazado una oferta así. Impávido, el rey Federico no se dio por vencido y se le ocurrió la idea de regalar a Tycho Brahe la pequeña isla de Vin, situada en el estrecho que separa Copenhague y Elseneur.
En la propuesta estaba incluido el ofrecimiento de pagar con los fondos reales la construcción de una buena casa en la isla y también una renta. En este caso se trataba de una oferta que Tycho Brahe realmente no podía rechazar. Por consiguiente, el 22 de febrero de 1576 hizo su primera visita a la isla en la que haría en el futuro la mayoría de sus observaciones, con las que empezó aquella misma tarde, realizando desde allí mismo una observación de la conjunción de Marte y la Luna. 8. El documento oficial, en el que se asignaba la isla a Tycho Brahe, fue firmado por el rey el 23 de mayo. Cuando solo contaba 29 años, Tycho Brahe parecía tener su futuro asegurado. Durante todo el tiempo que el rey Federico permaneció en el trono, Tycho Brahe pudo disfrutar de una libertad sin precedentes para dirigir su observatorio exactamente como él deseaba. La isla era pequeña, más larga que ancha en su forma y con unas 3 millas de longitud de costa a costa a lo largo de su diagonal más grande, y su punto más alto, elegido como emplazamiento para la casa y el 8. Se produce una conjunción cuando un objeto astronómico se desplaza hasta situarse delante o detrás de otro. Un eclipse de sol es una conjunción en la que la luna pasa por delante del sol. Observatorio, estaba a tan solo 50 metros sobre el nivel del mar. Al principio, el dinero no fue un problema, ya que, además de la renta, Tycho Brahe recibió más terrenos en la zona continental. Descuidó abominablemente sus deberes como propietario de estos terrenos, lo cual le llevaría finalmente a verse en serias dificultades, pero al principio parecía disfrutar de todos los beneficios sin asumir responsabilidad alguna. Incluso la canonjía prometida largo tiempo atrás acabó cayendo en sus manos en 1579. El observatorio fue bautizado con el nombre de Uraniborg, en honor de Urania, la musa de la astronomía, y a lo largo de los años se desarrolló hasta convertirse en una importante institución científica, con galerías para la observación, biblioteca y diversos despachos. Los instrumentos eran lo mejor que se podía comprar con dinero. Cuando la tarea de observar se desarrolló y llegaron a la isla más ayudantes para trabajar con Tycho Brahe, se construyó un segundo observatorio próximo al primero. Tycho instaló una imprenta en Uraniborg para asegurarse la publicación de sus libros y de sus datos astronómicos, así como sus poemas, que eran bastante buenos, y construyó una fábrica de papel, cuando tuvo dificultades para conseguir este material imprescindible. Pero no hemos de hacernos a la idea de que Uraniborg fuera un auténtico precursor de lo que actualmente es un observatorio moderno o un complejo tecnológico. Incluso aquí, se reflejaba el misticismo de Tycho Brahe, concretamente en la disposición de los edificios, que pretendían nada menos que representar la estructura de los cielos. Tycho Brahe observa un cometa. No es necesario hacer una descripción detallada del trabajo que llevó a cabo Tycho Brahe en la isla durante los 20 años siguientes, porque la mayor parte de lo que hizo fue desarrollar la monótona pero esencial tarea de medir noche tras noche las posiciones de los planetas con respecto a las estrellas fijas y analizar los resultados de estas mediciones. Para tener una perspectiva de lo que fue realmente su trabajo, basta decir que se tarda 4 años en observar con precisión las trayectorias de los movimientos del Sol, a través de las constelaciones, 12 años en observar las de Marte y lo mismo para las de Júpiter, y 30 años en concretar la órbita de Saturno. Aunque Tycho Brahe había comenzado a realizar observaciones a la edad de 16 años, sus primeras mediciones eran incompletas y menos precisas que las que hizo en la isla. Incluso 20 años después, Ben apenas cumplía los requisitos suficientes para el trabajo que Tycho estaba realizando. Este trabajo no empezó a dar sus primeros frutos hasta que Johannes Kepler se basó en las tablas de Tycho Brahe para explicar las órbitas de los planetas, años después de que Tycho hubiera fallecido. Pero en 1577, mientras hacía su trabajo rutinario, Tycho Brahe observó un cometa brillante, y su minucioso análisis del movimiento del cometa demostró de una vez por todas que no podía ser un fenómeno local que tuviera lugar a menos distancia que la existente entre la Tierra y la Luna, sino que debía desplazarse entre los planetas, atravesando realmente sus órbitas. Al igual que las observaciones relativas a la supernova de 1572, este descubrimiento fue un golpe que echó por tierra las viejas teorías sobre los cielos, destrozando esta vez la idea de la existencia de unas esferas de cristal, ya que el cometa se movía atravesando los lugares en que se suponía que estaban las esferas. Tycho Brahe vio este cometa por primera vez el 13 de noviembre de 1577, aunque ya había sido detectado en París y en Londres en una fecha anterior dentro del mismo mes. También otros observadores europeos calcularon que el cometa tenía que estar desplazándose entre los planetas, pero era un hecho universalmente reconocido que las observaciones de Tycho Brahe eran más precisas que las de cualquier otro y, según la opinión de la mayoría de sus contemporáneos, fue su trabajo el que resolvió la cuestión definitivamente. Durante los años inmediatamente siguientes se estudiaron por el mismo procedimiento otros cometas, de brillo más débil, y todos los estudios confirmaban estas conclusiones. Su modelo del universo, los estudios sobre el cometa y las observaciones anteriores relativas a la supernova, animaron a Tycho Brahe a escribir un libro importante, Astronomia Instauratai Progymnasmata, Introducción a la Nueva Astronomía, que se publicó en 2 volúmenes en 1587 y 1588.9. Fue en este libro donde expuso su modelo del universo, que desde un punto de vista moderno parece un paso atrás, porque es una especie de solución intermedia entre el sistema de Ptolomeo y el de Copérnico. Sin embargo, ciertos elementos del modelo de Tycho Brahe abrían nuevas vías y dicho modelo merece más crédito del que se le da habitualmente.
9. La obra fue publicada, en la medida en que al menos una gran parte del libro se imprimió en Bin. Sin embargo, solo circularon unas pocas copias que llegaron a las manos de personas con las que Tycho Brahe estaba en contacto, en aquella época. La publicación real de la obra completa no se llevó a cabo hasta 1603, siendo Johannes Kepler quien se encargó de la edición. Según la idea de Tycho Brahe, la Tierra está fija en el centro del universo, mientras el Sol, la Lima y las estrellas fijas describen órbitas alrededor de la Tierra. El propio Sol se consideraba como el centro de las órbitas de los 5 planetas, siendo las de Mercurio y Venus unas órbitas menores que la del Sol alrededor de la Tierra. Marte, Júpiter y Saturno se desplazan describiendo órbitas que están centradas en el Sol, pero que incluyen tanto al Sol como a la Tierra dentro de dichas órbitas. Este sistema suprime los epiciclos y los círculos deferentes, pero explica por qué el movimiento del Sol estaba interrelacionado con los movimientos de los planetas. Además, al desplazar el centro de las órbitas planetarias fuera de la Tierra, Tycho Brahe rellenó la mayor parte del espacio que se extendía hasta la supuesta posición de las estrellas fijas, que en el modelo de Tycho Brahe estaba a una distancia equivalente a 14.000 veces el radio de la Tierra. Por supuesto, no había problema con el paralaje, porque en este modelo la Tierra no se mueve. Pero la idea realmente importante y que se podría considerar moderna dentro de todo esto es que Tycho no consideraba que las órbitas estuvieran asociadas a nada físico, como unas esferas de cristal, sino que vio estas órbitas meramente como unas relaciones geométricas que describían el movimiento de los planetas. Aunque no lo expresó de esta manera, fue el primer astrónomo que imaginó que los planetas flotaban en el espacio vacío sin nada que los sujetase. Sin embargo, en otros aspectos la teoría de Tycho Brahe era menos moderna. No podía aceptar lo que llamaba el absurdo físico, admitir que la Tierra se movía, y estaba convencido de que, si la Tierra realizara un movimiento de rotación sobre su eje, entonces una piedra que cayera de lo alto de una torre se desviaría hacia un lado a cierta distancia de la torre, ya que la Tierra se movería bajo la piedra, mientras ésta iba cayendo. También es importante constatar que en aquella época, la oposición más virulenta al sistema copernicano seguía llegando de las iglesias protestantes del norte de Europa, mientras que la Iglesia Católica ignoraba ampliamente esta teoría. Giordano Bruno todavía no había provocado la oposición de la Iglesia Católica a estas teorías. A finales del siglo XVI la tolerancia religiosa no era precisamente un rasgo característico de Dinamarca y nadie cuya posición dependiera completamente del patrocinio del rey habría sido tan loco como para promocionar las teorías copernicanas, por mucho que creyera en ellas, lo cual está claro que no era el caso de Tycho Brahe. Mientras continuaban las observaciones rutinarias, tan importantes para la ciencia, pero tan aburridas para detallarlas aquí, la posición de Tycho Brahe en Wien se vio amenazada al producirse el fallecimiento de Federico II en 1588, justo cuando su libro se estaba imprimiendo. El sucesor del rey Federico, su hijo Cristián, solo tenía 11 años de edad cuando su padre murió, por lo que los nobles daneses eligieron a 4 de entre ellos para que actuaran como tutores hasta que Cristián cumpliera 20 años. Al principio, no cambió prácticamente la actitud del gobierno con respecto a Tycho Brahe. De hecho, aquel mismo año, un poco más adelante, el gobierno aportó una suma de dinero para cubrir las deudas en que Tycho había incurrido para construir su observatorio. Durante sus últimos años en Wien, Tycho Brahe estuvo considerado, sin lugar a dudas, como una gran institución nacional y recibió a muchos visitantes distinguidos, incluido Jacobo I de Escocia, él, que posteriormente, a la muerte de Isabel I, se convertiría en Jacobo I de Inglaterra, que había acudido a Escandinavia para contraer matrimonio con Ana, una de las hermanas del rey Cristián. Tycho y Jacobo hicieron buenas migas, por lo que el rey garantizó al erudito los derechos de autor durante 30 años para todos los escritos que publicara en Escocia. Otros visitantes no fueron tan agradables y desde luego a Tycho Brahe no le encantaba exhibirse siempre como un mono de feria. Llegó a ofender a varios miembros de la nobleza con los bruscos modales que tenía con los visitantes que no le agradaban, así como por burlarse del protocolo asignando un lugar de honor en la mesa a su esposa plebeya y consuetudinaria. Aunque no conocemos todos los motivos, no hay duda de que Tycho Brahe se sentía cada vez más insatisfecho con sus condiciones de trabajo en Wien ya en 1591, cuando por carta le decía a un amigo que existían ciertos obstáculos desagradables que entorpecían su trabajo y que esperaba superarlos. Comentaba asimismo que cualquier tierra es un buen país para el valiente, y los cielos están en todos los lugares encima de nuestras cabezas. Tycho Brahe también riñó con algunos de sus arrendatarios del continente y llegó a tener problemas con el Consejo Municipal por descuidar el mantenimiento de una capilla que formaba parte de sus propiedades. Sin embargo, parece ser que ninguno. 10. Citado por Dreyer. Otras citas incluidas en este capítulo proceden de la misma fuente, salvo que se indique otra cosa. De estos hechos consiguió distraer a Tycho Brahe y afectar a sus observaciones, que se plasmaron en un importante catálogo de posiciones de las estrellas fijas, que llegaban al millar en 1595, aunque solo 777 de las posiciones mejor estimadas llegaron finalmente a publicarse en el primer volumen de la Progymnasmata editada por Kepler. Un año más tarde, el rey Cristián IV fue coronado y pronto empezó a hacer sentir su presencia.
Christian consideró que era necesario ahorrar en casi todos los sectores en que actuaba el Estado, y entre otras muchas cosas recuperó inmediatamente las propiedades continentales cuya administración había concedido el rey Federico II a Tycho Brahe. La mayoría de los amigos que éste tenía en la corte habían muerto ya. El propio Tycho se acercaba a los 50 años de edad, y el rey pensó, probablemente con razón, que, puesto que Uraniborg estaba construido ya desde hacía mucho tiempo y funcionaba perfectamente, sería posible mantener allí la actividad con un presupuesto mucho más reducido. Sin embargo, Tycho Brahe estaba acostumbrado a que se le tratara con una indulgencia considerable y consideraba cualquier reducción de sus ingresos no solo como un insulto, sino también como una amenaza para su trabajo. Si no podía mantener Uraniborg al nivel que él deseaba, con gran cantidad de ayudantes, impresores, fabricantes de papel y todo lo demás, no lo mantendría de ninguna manera. La situación llegó al límite en marzo de 1597, cuando el rey suprimió la pensión anual de Tycho Brahe. Aunque a pesar de esto seguía siendo un hombre rico, Tycho Brahe consideró que era la gota que colmaba el vaso e inmediatamente hizo planes para marcharse a otro lugar. Abandonó la isla en abril de 1597 y pasó unos pocos meses en Copenhague antes de partir de viaje, inicialmente a Rostock, acompañado por un séquito de unas 20 personas, estudiantes, ayudantes, etc., y llevándose sus instrumentos portátiles más importantes y su prensa de imprimir. En Rostock parece ser que Tycho Brahe pensó el asunto dos veces, ya que escribió lo que él consideraba probablemente una carta conciliadora al rey Cristián, en la que le decía, entre muchas otras cosas, que, si tenía la oportunidad de continuar sus trabajos en Dinamarca, no se negaría a hacerlo. Lo único que consiguió con esta carta fue empeorar la situación. A Cristián le ofendió el tono arrogante de Tycho Brahe y la forma en que se dirigía a él tratándolo como a un igual, en gran medida a causa de esta frase altanera en la que estaba implícito que Tycho Brahe podría rechazar una petición del rey. En su respuesta dijo, nos resulta muy desagradable saber que buscáis la ayuda de otros príncipes, como si nosotros o el reino fuéramos tan pobres que no pudiéramos disponer dicha ayuda, salvo que fuerais a mendigar donde otros con vuestra esposa y vuestros hijos. Pero, dado que esto está ya hecho, hemos de dejarlo así y no podrá ya preocuparnos si abandonáis el país o permanecéis en él. Debo admitir que siento por Cristián bastante más simpatía que la que suele inspirar a otros autores en general, y pienso que un individuo menos arrogante que Tycho Brahe podría haber conseguido llegar a un acuerdo con el rey, sin marcharse bien. Pero, sin embargo, un individuo menos arrogante que Tycho Brahe no habría recibido un portazo en las narices y tampoco habría llegado a ser un gran astrónomo de primera fila. Después de haber quemado todas sus naves, Tycho Brahe continuó viaje hacia Wandsbek, cerca de Hamburgo, donde reanudó su programa de observaciones. Realmente los cielos estaban en todos los lugares encima de su cabeza, mientras buscaba una nueva base permanente para realizar su trabajo. Esta búsqueda acabó con una invitación del emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II, un hombre mucho más interesado en la ciencia y el arte que en la política. Esta característica de Rodolfo II fue muy positiva para Tycho Brahe, pero tuvo malas consecuencias para la mayor parte de Centroeuropa, donde el reinado de este emperador, en parte por sus escasas cualidades como político, algunos historiadores piensan que en realidad estaba loco, condujo a la Guerra de los 30 años. Tycho Brahe llegó a Praga, la capital del imperio, en junio de 1599, después de dejar a su familia en Dresde. Tras una audiencia con el emperador, recibió el nombramiento de matemático imperial, le fue asignada una buena renta y se le ofreció elegir entre 3 castillos para instalar su observatorio. Tycho Brahe eligió Benátky, situado 35 kilómetros al nordeste de Praga, y abandonó la ciudad con cierto alivio. En un informe contemporáneo se describe las murallas de la ciudad de la siguiente manera, ni mucho menos fuertes, y salvo que el hedor de las calles haga retroceder a los turcos, hay pocas esperanzas de que las fortificaciones puedan hacerlo. Las calles están llenas de inmundicias, hay varios mercados grandes, los muros de algunas casas son de piedra de sillería, pero la mayoría son de madera y barro, y están construidas con poco arte y carecen de estética, siendo las paredes de troncos de árboles tal como se sacan del bosque, y en ellas la corteza está trabajada de una forma tan tosca que se puede ver a ambos lados del muro. Una diferencia abismal con respecto a la tranquilidad y la comodidad de Uraniborg. No es sorprendente que, hacia finales de 1599, Tycho Brahe pasara varias semanas en una residencia imperial aislada en el campo para huir del brote de una plaga. Cuando esta amenaza pasó y su familia llegó desde Dresde, Tycho Brahe comenzó los preparativos para instalarse en el castillo y envió a su hijo mayor a Dinamarca para que le llevara de Ben 4 grandes instrumentos de observación. Se tardó mucho tiempo en trasladar los instrumentos a Benátky y el castillo tuvo que ser adaptado para convertirlo en un observatorio adecuado. No es de extrañar que Tycho Brahe, que pasaba ya de los 50 años, no realizara observaciones importantes en este lugar durante el breve tiempo que faltaba para su muerte. Sin embargo, antes de llegar a Praga, había iniciado una correspondencia que le garantizaría el mejor uso posible para la obra que había realizado durante su vida. De esto se encargaría el miembro más capaz de la generación siguiente de astrónomos, Johannes Kepler. Johannes Kepler, ayudante y heredero de Tycho Brahe. Kepler no tuvo ninguna de las ventajas de que disfrutó Tycho Brahe por la situación social en que nació y que le facilitaron sus comienzos.
aunque Kepler procedía de una familia que en otros tiempos había pertenecido a la nobleza y tenía su propio escudo de armas. El abuelo de Johannes, Siebold Kepler, había sido un peletero que hacia 1520 se trasladó de Nuremberg, su ciudad natal, a Weilerstadt, no lejos de Stuttgart, en el sur de Alemania. Siebold tuvo éxito como artesano y ascendió de categoría dentro de la comunidad, ejerciendo como alcalde, Bürgermeister, durante algún tiempo. Llegar a dicho cargo no tuvo poco mérito, dado que era un luterano que vivía en una ciudad donde predominaban los católicos. Está claro que Siebold trabajó duro y se convirtió en un pilar de la comunidad. Difícilmente se podría decir lo mismo de su hijo mayor, Heinrich Kepler, que fue un despilfarrador y un borracho cuyo único empleo duradero fue el de soldado mercenario al servicio de cualquier príncipe que necesitara contratar tropas. Se casó joven con una mujer llamada Catarina y la pareja compartió una casa con varios de los hermanos menores de Heinrich. El matrimonio no funcionó bien. A los defectos de Heinrich se sumaba el hecho de que la propia Catarina era aficionada a discutir y resultaba difícil convivir con ella. Esta mujer tenía una gran fe en los poderes curativos de los remedios caseros, como las hierbas y otros parecidos, una creencia que no dejaba de ser algo muy frecuente en aquella época, pero que iba a dar como resultado finalmente su encarcelamiento como sospechosa de brujería, lo cual ocasionó gran aflicción a Johannes. Johannes Kepler tuvo, sin lugar a dudas, una infancia difícil y además bastante solitaria. Su único hermano, Christoph, era mucho más joven que él. Nació el 29 de diciembre de 1571 y, cuando solo contaba 2 años de edad, su padre se marchó a combatir en los Países Bajos y Catarina le siguió, dejando al niño con su abuelo. Heinrich y Catarina regresaron en 1576 y la familia se trasladó a Leonberg, en el ducado de Württemberg. Pero en 1577 Heinrich se marchó otra vez a la guerra. A la vuelta, probó suerte en distintos negocios, incluido el preferido por los borrachos, es decir, regentar una taberna, actividad a la que se dedicó en 1580 en la ciudad de Elmendingen. Como era de esperar, perdió todo su dinero. Finalmente, se decidió a probar suerte una vez más como mercenario y la familia no volvió a verle nunca más. No se sabe con seguridad cuál pudo ser su destino, aunque es posible que tomara parte en una campaña naval en Italia. En cualquier caso, desapareció para siempre. Con todo este ajetreo, a Johannes lo mandaban de un hogar a otro y de una escuela a otra, pero al menos su familia estaba a la suficiente altura dentro de la escala social como para que el niño pudiera acudir a una escuela, gracias a las becas que concedía una fundación creada por los duques de Württemberg. Como si su infancia no fuera ya bastante penosa, mientras estaba con su abuelo contrajo la viruela, a consecuencia de la cual su vista quedó afectada para el resto de su vida, de tal forma que nunca podría ser un observador de los cielos, como lo había sido Tycho Brahe. Pero su cerebro no resultó dañado, aunque a menudo su formación se retrasaba por los cambios de escuela cada vez que su familia se trasladaba. Sin embargo, a la edad de 7 años fue admitido en una de las nuevas Lateinsule, escuelas latinas, en Leonberg. Estas escuelas se habían fundado después de la Reforma y su objetivo primordial era preparar hombres para la prestación de servicios dentro de la Iglesia o en la administración del Estado. En dichas escuelas solo se hablaba latín, con el fin de inculcar a los alumnos la lengua que utilizaban todas las personas cultas en aquella época. A causa de todas las interrupciones que sufrió su escolarización, Johannes Kepler tardó 5 años en terminar lo que tenía que haber sido un periodo de 3 años de clases. Pero con el título de una de estas escuelas podía presentarse a un examen para ser admitido en un seminario, y prepararse para el sacerdocio, que era el camino obvio y tradicional que tenía que seguir un joven inteligente para salir de la pobreza y librarse de vivir toda su vida sometido a duros trabajos. Aunque el interés de Kepler por la astronomía ya había despertado cuando éste era solo un niño y vio, en 2 ocasiones diferentes, un brillante cometa, el mismo que Tycho Brahe estudió en 1577, y un eclipse de luna, daba la impresión de que su futuro dentro de la Iglesia estaba ya claramente perfilado cuando pasó un examen, en 1584 y fue admitido en una escuela en Heidelberg a la edad de 12 años. El idioma de esta escuela, una vez más, era el latín y Kepler llegó a poder utilizarlo con fluidez. Aunque en esta escuela se imponía una severa disciplina y Kepler era un joven enfermizo que se encontraba a menudo indispuesto, demostró ser tan prometedor académicamente, que pronto lo trasladaron a una escuela de nivel más avanzado situada en Maulbronn y sus tutores le dieron la preparación necesaria para entrar en la Universidad de Tubinga donde iba a completar sus estudios de teología. Superó el examen de acceso a la universidad en 1588, pero posteriormente tuvo que realizar un último curso durante un año en Maulbronn antes de poder ocupar su plaza en la universidad a la edad de 17 años. Aunque se estaba formando para llegar a ser sacerdote, entre las materias que Kepler tuvo que estudiar durante los 2 primeros años en Tubinga estaban las matemáticas, la física y la astronomía, y en todas ellas fue un alumno destacado. Tras adquirir la titulación correspondiente a este ciclo en 1591, siendo el segundo en una clase de 14 alumnos, comenzó sus estudios de teología con un informe en el que sus tutores hacían constar que era un estudiante excepcional. Entretanto, aprendió también algo que no figuraba en el programa oficial. El catedrático de matemáticas de aquella universidad era Michael Maestlin, que explicó debidamente a sus alumnos en las clases oficiales el sistema de Ptolomeo, aprobado por la Iglesia Reformada. Sin embargo,
En privado, Maestlin explicó también el sistema de Copérnico a un selecto grupo de alumnos prometedores, entre los que se encontraba Kepler. Estas explicaciones impresionaron profundamente al joven, que inmediatamente vio el potencial y la sencillez que tenía el modelo del universo centrado en el Sol. Pero su disposición a aceptar el modelo copernicano no fue el único motivo para que Kepler se desviara de las estrictas doctrinas luteranas de la época. Además, tenía serias dudas con respecto al significado religioso de algunos de los rituales de la Iglesia, que aunque creía firmemente en la existencia de Dios, nunca encontró una iglesia formalmente establecida con unas doctrinas y unos rituales que pudieran convencerle, por lo que persistió siempre en practicar el culto a su manera, una actitud claramente peligrosa en aquellos tiempos conflictivos. Nunca sabremos cómo habría conciliado Kepler sus propias creencias con el papel que debía desempeñar un pastor luterano, ya que en 1594, el año en que debía haber finalizado sus estudios de teología, su vida cambió a causa de un fallecimiento que tuvo lugar a mucha distancia, en la ciudad austríaca de Graz. A pesar de la lejanía geográfica, había un seminario en Graz que siempre había mantenido unas estrechas relaciones académicas con la Universidad de Tubinga y, cuando murió el profesor de matemáticas de dicho seminario, como era lógico, los miembros de la dirección del centro solicitaron a Tubinga que propusiera un sustituto. Las autoridades académicas de la Universidad de Tubinga recomendaron a Kepler, al que sorprendió bastante que le ofrecieran la plaza precisamente cuando estaba a punto de comenzar su actividad como pastor luterano. Aunque tuvo ciertas dudas al principio, se dejó convencer de que él era el mejor candidato para ocupar aquel puesto y aceptó con la condición de que, si lo deseaba, podría regresar a la universidad al cabo de un par de años para terminar su formación y convertirse en ministro de la Iglesia luterana. Aquel profesor de matemáticas de 22 años de edad llegó a Graz el 11 de abril de 1594, aunque todavía se encontraba dentro del Sacro Imperio Romano, había cruzado una importante frontera invisible, desde los estados del norte donde las iglesias reformadas dominaban, a la región del sur donde la influencia católica era dominante. Sin embargo, esta frontera invisible cambiaba continuamente, ya que en virtud del tratado conocido como la Paz de Habsburgo, firmado en 1555, cada príncipe, o duque, o lo que fuera, era libre de decidir cuál era la religión apropiada para sus dominios. Había docenas de príncipes que gobernaban pequeños estados dentro del imperio, y la religión del estado cambiaba a veces literalmente de la noche a la mañana cuando un príncipe moría o era derrocado y accedía al poder otro príncipe que tenía unas convicciones religiosas diferentes. Algunos príncipes eran tolerantes y permitían la libertad de culto, otros insistían en que todos sus súbditos se convirtieran a las nuevas tendencias, so pena de ver sus propiedades confiscadas inmediatamente. Graz era la capital de un pequeño estado llamado Estiria y gobernado por el archiduque Carlos, que estaba decidido a aplastar el movimiento protestante, aunque en la época en que llegó Kepler se toleraban todavía algunas excepciones como el Seminario Luterano de Graz. Kepler era un hombre pobre que no disponía de recursos económicos procedentes de su familia. Sus estudios universitarios habían sido pagados mediante una beca, y para hacer el viaje a Graz, tuvo que pedir dinero prestado. Su situación no mejoró cuando los miembros de la dirección del seminario decidieron asignarle los 3/4 del salario hasta que demostrara su valía. Sin embargo, existía un trabajo mediante el cual podía ganar algo de dinero y granjearse las simpatías de la alta sociedad de Graz: confeccionar horóscopos. A lo largo de su vida, Kepler utilizó la astrología como un medio para mejorar unos ingresos que siempre fueron escasos. No obstante, era plenamente consciente de que aquel asunto era una pura tontería y, mientras adquiría habilidades en el arte de hablar mediante generalidades ambiguas y decir a cada persona lo que ésta deseaba oír, en su correspondencia privada se refería a los clientes denominándolos imbéciles, y decía que la astrología era un asunto tonto y vacío. Un buen ejemplo de la habilidad de Kepler en este arte que menospreciaba tanto es lo que hizo cuando le encargaron un calendario del año 1595 en el que tenía que predecir los acontecimientos importantes que se iban a producir durante aquel año venidero. Entre las predicciones que tuvieron éxito cabe mencionar las rebeliones de los campesinos de Estiria, las incursiones de los turcos en Austria desde el este y un invierno frío. Su habilidad para revestir con un galimatías astrológico estas predicciones de sentido común no solo consolidaron su reputación en Graz, sino que consiguió que su salario aumentase hasta el nivel correspondiente al puesto que ocupaba. Sin embargo, aunque se puede suponer que Kepler era menos supersticioso que muchos de sus iguales, estaba todavía demasiado inclinado hacia la mística para que se le pueda considerar como el primer científico. Esto se percibe claramente en su primera contribución importante al debate cosmológico, que hizo que su fama se propagara mucho más allá de la frontera de Estiria. Kepler construye un modelo geométrico del universo. Kepler nunca pudo ser eficaz como observador de los cielos, debido a su mala vista, y en Graz no tenía acceso a datos resultantes de observaciones. En consecuencia, no le quedaba más posibilidad que seguir mentalmente las huellas de los avances realizados por los científicos de la antigüedad, utilizando la razón pura y la imaginación para encontrar una explicación de la naturaleza del cosmos. El asunto que le tenía especialmente intrigado por aquel tiempo era por qué tenía que haber 6, y solo 6, planetas en el universo, aceptando que Copérnico tuviera razón cuando decía que la Tierra en sí misma era también un planeta.
Después de darle vueltas a esta cuestión durante cierto tiempo, Kepler tuvo la idea de que el número de planetas podía estar relacionado con el número de figuras tridimensionales o sólidos regulares que se podían construir utilizando la geometría euclídea. Todos estamos familiarizados con el cubo, que tiene 6 caras cuadradas idénticas. Los otros 4 sólidos regulares son el tetraedro, formado por 4 caras triangulares iguales; el dodecaedro, formado por 12 pentágonos idénticos; el icosaedro, que es una figura más complicada, con 20 caras que son triángulos idénticos; y el octaedro, formado por 8 triángulos. La brillante idea que se le ocurrió a Kepler fue encajar estas figuras, imaginariamente, las unas dentro de las otras, de tal forma que en cada caso los vértices de la figura interna tocaran la superficie de una esfera que rodeaba a él, sólido, y que esta esfera, a su vez, tocara las caras internas de las superficies de la siguiente figura que envolvía a esta esfera dentro del conjunto de figuras anidadas. Teniendo en cuenta que se utilizaban 5 sólidos euclídeos y una esfera dentro del sólido más interno, así como otra por fuera del más externo, eran en total 6 esferas, una por cada órbita planetaria. Situando el octaedro en el medio, rodeando al Sol e incluyendo en su interior una esfera con la órbita de Mercurio, seguido de un icosaedro, un dodecaedro, un tetraedro y un cubo, Kepler consiguió un espaciamiento entre las distintas esferas que correspondía más o menos al espaciamiento entre las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol. La coincidencia no pasaba de ser aproximada y se basaba en una creencia mística según la cual los cielos debían estar gobernados por la geometría, en vez de basarse en algo que pudiéramos llamar ciencia. Este modelo quedó obsoleto en cuanto el propio Kepler demostró que las órbitas de los planetas eran elípticas, es decir, como una circunferencia que, en vez de ser circular, es alargada. De todas formas, hoy en día sabemos que hay más de 6 planetas, por lo que no tiene sentido una interpretación geométrica en estos términos. Pero cuando se le ocurrió la idea a Kepler a finales de 1595, le pareció una especie de revelación divina, lo cual es paradójico, ya que al adoptar el modelo copernicano con el Sol en el centro del universo, la teoría de Kepler chocaba con la doctrina luterana, a pesar de que él seguía siendo luterano, al menos una especie de luterano. Kepler pasó el invierno de 1595 a 1596 desarrollando su teoría, con todo detalle, y mantuvo correspondencia al respecto con su antiguo maestro Michael Maestlin. A principios de 1596, se le concedió un permiso que le liberaba temporalmente de su trabajo como profesor para ir a ver a sus abuelos enfermos y aprovechó la oportunidad para visitar a Maestlin en Tubinga. Maestlin animó a Kepler a desarrollar sus teorías en un libro y supervisó la impresión de esta obra, que se publicó en 1597, poco después de que Kepler volviera a retomar sus funciones en Graz, más bien tarde, pero entre nubes de gloria por ser autor de un modelo que era ampliamente discutido en aquel momento. El libro se conoce en general con el título Mysterium Cosmographicum, el misterio del cosmos, y contiene una teoría que, en una visión retrospectiva, es aún más importante que el modelo de los sólidos geométricos encajados que se describe en él. Figura 8. Modelo de universo construido por Kepler como serie de formas geométricas encajadas. Kepler, Mysterium Cosmographicum. 1596. Kepler recogía la afirmación de Copérnico según la cual los planetas se mueven en sus órbitas más lentamente, cuanto más lejos se encuentran del Sol, y sugirió que se mantenían en movimiento en dichas órbitas por efecto de una fuerza, él la llamó vigor, procedente del Sol que los impulsaba en su trayectoria. Afirmó que ese vigor era menos vigoroso, por decirlo así, cuanto mayor fuera la distancia al Sol, por lo que haría que los planetas más distantes se movieran más lentamente. Esta idea, estimulada en parte por el trabajo de William Gilbert sobre magnetismo, en el capítulo próximo hablaremos más de esto, constituyó un importante paso hacia adelante porque sugería la existencia de una causa física para explicar el movimiento de los planetas, en un momento en que la mejor teoría que se había desarrollado previamente decía que los planetas eran impulsados por ángeles. Kepler dijo concretamente: mi propósito es demostrar que la máquina del universo no es como un ser animado por la divinidad, sino como un reloj. 11. Kepler envió copias de su libro a los pensadores más eminentes de su tiempo, entre los cuales cabe mencionar a Galileo, que no se molestó en enviar comentario alguno como respuesta, pero mencionó el nuevo modelo en sus clases magistrales, y al más importante de todos, Tycho Brahe, que en aquel momento se encontraba residiendo en Alemania. Tycho Brahe contestó a Kepler con una crítica detallada de su obra y quedó impresionado por las habilidades matemáticas del autor del libro, aunque la idea de un universo centrado en el Sol era todavía anatema para él. De hecho, Tycho Brahe estaba tan impresionado que le planteó a Kepler la posibilidad de que éste se uniera al equipo de ayudantes que trabajaban con el anciano. Pronto, se vio que esta oferta era extremadamente oportuna. En abril de 1597, Kepler contrajo matrimonio con Barbara Müller, una joven viuda que era hija de un rico comerciante. Aunque su necesidad de seguridad económica pudo haber sido un factor que le impulsara al matrimonio, todo funcionó bien al principio, ya que Kepler cobraba el salario completo y disfrutaba de una vida hogareña feliz. Sin embargo, 2 hijos de la pareja murieron siendo todavía pequeños, aunque posteriormente tuvieron otros 3 que sobrevivieron.
La familia de Bárbara, pensando que se había casado por debajo de su posición social, retuvo un dinero al que ella tenía derecho y, en consecuencia, se puso de manifiesto que vivir con Kepler contando únicamente con el sueldo de profesor, aunque fuera completo, era mucho más duro que vivir como la hija de un comerciante próspero. Hubo otro problema que surgió debido a las ansias de Kepler por consolidar su recién adquirida reputación, asociándose con otros matemáticos y discutiendo sus teorías con ellos. Escribió una carta al matemático imperial, Reimarus Ursus, para pedirle su opinión sobre la obra que él mismo había realizado y lo alabó con adulaciones diciendo que Ursus era el matemático más grande de todos los tiempos. Ursus no se molestó en responder, aunque sacó de contexto las alabanzas de Kepler y las publicó como una especie de aval de una parte de su propia obra en la que 11 citado por Chapin. Por cierto, criticaba las teorías de Tycho Brahe. Fue necesaria una larga correspondencia llena de tacto para que Kepler consiguiera finalmente aplacar a Tycho, que se sentía lógicamente ofendido, y restablecer unas relaciones amistosas con este gran astrónomo. Kepler anhelaba cada vez más que Tycho Brahe le diera una oportunidad de acceder a su ya legendaria abundancia de datos derivados de observaciones, para poder comprobar sus teorías sobre las órbitas planetarias utilizando aquellas cifras exactas relativas al movimiento de los planetas. Mientras sucedía todo esto, la situación política se iba deteriorando en Estiria. En diciembre de 1596, el archiduque Fernando, que era un católico piadoso, se hizo con el gobierno de este pequeño estado. Al principio, actuó despacio para reformar o contrarreformar este estado de manera que fuera más de su agrado, pero, después de unos pocos meses, la comunidad protestante, indignada porque los cambios en los impuestos favorecían a los católicos a sus expensas y por otras reformas, presentó una lista oficial de quejas relativas al trato de que estaban siendo objeto con el nuevo régimen. Fue un gran error, y probablemente la respuesta que el archiduque Fernando había intentado provocar con el fin de poder presentar a los protestantes como unos alborotadores ingobernables. Después de una visita que realizó a Italia durante la primavera de 1598, donde tuvo una audiencia con el Papa y visitó los santos lugares, el archiduque Fernando regresó decidido a barrer de Estiria la influencia protestante. En septiembre, se hizo público un edicto en el que se conminaba a todos los maestros y teólogos protestantes a abandonar el Estado en un plazo de 2 semanas o a convertirse al catolicismo. No había más remedio que obedecer y Kepler fue uno de los muchos luteranos expulsados que se refugiaron en los estados vecinos, aunque la mayoría partieron dejando allí a sus esposas y sus familias con la esperanza de que pronto se les permitiría regresar. Sin embargo, entre todos los que formaban el contingente de refugiados expulsados de Graz, Kepler fue el único al que se permitió volver en el plazo de un mes, por razones que no están del todo claras, pero que pueden tener que ver en gran medida con su creciente prestigio como matemático. Después de todo, además de enseñante, Kepler era el matemático del distrito, un cargo que llevaba implícita la condición de residir en Graz, aunque el archiduque hubiera podido sencillamente destituirlo y nombrar a otro como matemático del distrito. No obstante, las severas condiciones bajo las cuales tuvo que vivir Kepler a partir de aquel momento quedan reflejadas en el hecho de cuando su hija falleció y él eludió celebrar los funerales religiosos, no se le permitió enterrar a la niña hasta después de haber pagado una multa por esta omisión. En 1599, cuando la situación en que se encontraba Kepler en Graz llegó a ser intolerable, Tycho Brahe estaba en pleno proceso de instalarse a unos 320 kilómetros de distancia, cerca de Praga, en un lugar en que las personas tenían libertad para practicar los cultos religiosos a su propia manera. En enero del año 1600 llegó una oferta que iba a transformar la vida de Kepler. Un noble de Estiria llamado Barón Hoffmann, que estaba impresionado por la obra de Kepler y le apreciaba como matemático, era a la sazón consejero del emperador Rodolfo II y había conocido a Tycho Brahe. Como consecuencia de estas circunstancias, tuvo lugar en el castillo de Benátky el 4 de febrero de 1600 el primer encuentro entre Johannes Kepler y Tycho Brahe, los dos hombres que con posterioridad establecerían conjuntamente los cimientos de la astronomía científica. Tycho Brahe tenía entonces 53 años de edad y Kepler solo 28. Tycho tenía el mayor conjunto de datos astronómicos precisos que se había reunido hasta entonces, pero estaba cansado y necesitaba ayuda para analizar todo este material. Kepler no tenía más que habilidad matemática y un deseo ardiente de desvelar los misterios del universo. Esta alianza podría parecer ideal, pero aún existían obstáculos que fue necesario superar antes de que Kepler lograra los avances que le convertirían en una figura clave de la historia de la ciencia. Aunque en aquel momento la intención de Kepler había sido realizar una breve visita a Tycho Brahe, había dejado a su esposa y a su hijastra en Graz y no había presentado su renuncia al cargo que tenía allí, esta visita se convirtió en una larga estancia. Este Kepler empobrecido necesitaba desesperadamente un puesto oficial, con su correspondiente retribución para poder trabajar con Tycho Brahe, y necesitaba con igual desesperación acceder a aquellos datos que Tycho Brahe le suministraba solo en pequeñas dosis, ya que tomaba sus precauciones a la hora de dar vía libre para que una persona relativamente extraña dispusiera de la obra de toda su vida. El extenso séquito que rodeaba a Tycho y las obras de construcción que se estaban realizando en el castillo, para convertirlo en un observatorio hicieron que a Kepler le fuera difícil ponerse a trabajar. Además, Kepler ofendió sin darse cuenta a uno de los principales ayudantes de Tycho Brahe.
Este ayudante había estado intentando resolver el problema de calcular la órbita de Marte y Kepler se ofreció, para hacerse cargo de la tarea, una oferta que fue interpretada como un gesto arrogante por parte de Kepler, al entender que éste se colocaba a sí mismo en un plano superior como matemático. Al darse cuenta de que Taiko Ubra nunca le permitiría llevarse una copia de sus datos para poder trabajar con ella en casa, y de que el único modo de conseguir resolver el enigma era quedarse allí durante un año o más, Kepler, que también era muy consciente de que no había nadie que le superase en capacidad matemática, hizo una lista de todo lo que pedía a cambio de quedarse en el castillo. Dio la lista a un amigo, pidiéndole que mediara con Taiko Bra, pero Taiko se hizo cargo personalmente de dicha lista y se mostró ofendido, por lo que consideraba unas exigencias excesivas por parte de Kepler, aunque de hecho ya había estado negociando con el emperador Rodolfo para conseguirle a Kepler un cargo oficial. Finalmente, las cosas se arreglaron, y la concordia llegó a tal punto que Taiko se ofreció a pagar los gastos del traslado de Kepler desde Graz y le garantizó que el emperador pronto le concedería un cargo remunerado. En junio de 1600, Kepler regresó a Graz para arreglar sus asuntos allí, en realidad, solo para verse confrontado con un ultimátum de los gobernantes de la ciudad, que, irritados por sus largas ausencias, querían enviarle a Italia para que estudiara con el fin de obtener un título de médico, de tal forma que pudiera ser más útil a la comunidad. Antes de que Kepler tuviera tiempo de decidirse en algún sentido, el deterioro de la situación en lo relativo a la cuestión religiosa le hizo ver claro cuál había de ser su decisión. En el verano de 1600, se exigió a todos los ciudadanos de Graz que no eran todavía católicos que cambiaran de religión inmediatamente. Kepler fue uno de los 61 ciudadanos prominentes que se negaron a hacerlo, por lo que el 2 de agosto fue cesado en sus cargos, al igual que los 60 restantes, y le dieron 6 semanas y 3 días para marcharse del estado, confiscándole prácticamente todas las pequeñas propiedades que poseía. Kepler escribió a los dos únicos buenos contactos que tenía, Michael Maestlin y Tycho Brahe, pidiéndoles ayuda. La respuesta de Tycho Brahe llegó casi a vuelta de correo, asegurándole que las negociaciones con el emperador marchaban bien y urgiéndole a que se pusiera inmediatamente en camino hacia Praga, con su familia y con los bienes que le permitieran llevarse. La familia llegó a la hedionda e insalubre ciudad de Praga a mediados de octubre y se alojó en casa del barón Hoffmann, pasando allí un invierno durante el cual Juanes y Bárbara estuvieron gravemente enfermos con fiebres, mientras su limitada reserva de dinero disminuía rápidamente. Sin haber recibido todavía ningún nombramiento del emperador, en febrero de 1601 los Kepler se mudaron con la familia de Tycho Brahe a una nueva residencia, que el emperador Rodolfo había proporcionado al astrónomo. Sus relaciones siguieron siendo difíciles. Kepler estaba a disgusto por tener que depender de Tycho Brahe y este se sentía disgustado por lo que consideraba ingratitud por parte de Kepler. Sin embargo, por fin Kepler fue presentado formalmente al emperador, que le nombró ayudante oficial y remunerado de Tycho Brahe, con el cometido de recopilar una nueva serie de tablas de posiciones planetarias, que se llamarían tablas rudolfinas, en honor del emperador. Por fin había quedado regularizada la posición de Kepler, aunque Tycho Brahe continuó suministrándole sus datos en una especie de gota a gota, solo cuando consideraba que Kepler los necesitaba, sin permitirle nunca el libre acceso a toda aquella información. Difícilmente se puede hablar de una relación estrecha y amistosa. Pero, al cabo de poco tiempo, el 13 de octubre, Tycho Brahe cayó enfermo. Después de 10 días al borde de la muerte, delirando frecuentemente y de tal forma que se le oyó gritar en más de una ocasión que tenía la esperanza de que no pareciera que había vivido en vano, su mente se volvió lúcida de repente la mañana del 24 de octubre. Mientras su hijo menor y sus discípulos, así como un noble sueco que había llegado de visita y estaba al servicio del rey de Polonia, se reunían todos ellos alrededor de lo que evidentemente iba a ser su lecho de muerte. Tycho Brahe encomendó a Kepler la tarea de terminar las tablas rudolfinas y le designó como responsable de preservar el enorme tesoro de datos relativos a los planetas, aunque también le urgió a que utilizara estos datos para demostrar que el modelo del mundo que él había construido era el verdadero, y no el de Copérnico. En aquel momento, la mente de Tycho Brahe funcionaba realmente con lucidez, ya que se dio cuenta de que, a pesar de todos los desacuerdos mutuos, Kepler era, como matemático, el más capaz de todos los que trabajaban con él, siendo por lo tanto la persona que con mayor probabilidad iba a hacer un uso óptimo de los datos, y así iba a garantizar que su vida no había sido en vano. Tycho Brahe murió poco después de haber confiado el legado de la obra de su vida al asombrado joven que solo unas semanas antes no había sido más que un pobre refugiado sin un céntimo. El asombro de Kepler debió de ser aún mayor cuando, un par de semanas más tarde, fue nombrado sucesor de Tycho Brahe como matemático imperial de la corte de Rodolfo II, lo cual implicaba que sería el único responsable de todos los instrumentos de Tycho y también de su obra no publicada. Esta nueva situación contrastaba radicalmente con la primera parte de su vida transcurrida en Alemania. Aunque las cosas tampoco serían fáciles durante los años siguientes y a menudo tendría problemas para cobrar completo el salario que le había acordado el emperador, al menos Kepler podría a largo plazo abordar la tarea de resolver el enigma del movimiento de los planetas. Durante los años que Kepler pasó en Praga, su trabajo se vería obstaculizado por muchos factores.
sufrió continuas dificultades financieras. Hubo interferencias de los herederos de Tycho Brahe, que estaban ansiosos por ver impresas las tablas rudolfinas y otras publicaciones póstumas de Tycho Brahe, sobre todo por la esperanza de conseguir dinero gracias a los libros, y también se sentían preocupados por la posibilidad de que Kepler distorsionara, desde el punto de vista de estos herederos, los datos de Tycho para dar credibilidad a las teorías copernicanas, y además estaban las funciones que tenía que desempeñar como matemático imperial, lo cual significaba ser el astrólogo imperial, que le hacían perder gran parte de su tiempo en lo que para él era la necia tarea de aconsejar al emperador Rodolfo sobre el significado de los prodigios cósmicos en relación con las perspectivas de guerra con los turcos, las malas cosechas, el desarrollo de los conflictos religiosos, etc. A esto hay que añadir que los cálculos eran en sí mismos laboriosos y era preciso revisarlos una y otra vez para detectar y corregir errores aritméticos. Las páginas de cálculos interminables que se han conservado están llenas todas ellas de cálculos aritméticos, relativos a las órbitas de los planetas, una tarea que resulta casi inimaginable en esta época de calculadoras de bolsillo y ordenadores portátiles. Nuevas ideas sobre el movimiento de los planetas. Primera y segunda ley de Kepler. No es sorprendente que llevara años resolver el enigma de la órbita de Marte, dado que Kepler tuvo que ir alejándose paso a paso de la idea de órbita circular perfecta centrada en el Sol. En primer lugar intentó la posibilidad de una órbita descentrada, aunque seguía siendo circular, de tal modo que Marte se encontraba en una mitad de su órbita más cerca del Sol que en la otra mitad. Esto encajaba hasta cierto punto con el descubrimiento de que Marte se movía más rápido en una mitad de su órbita, la que estaba más cerca del Sol. En un momento dado, Kepler hizo algo que actualmente puede parecernos obvio, pero que entonces tuvo una importancia enorme. Realizó algunos de sus cálculos desde la perspectiva de un observador situado en Marte y que contempla desde allí la órbita de la Tierra, un enorme salto conceptual que hace presagiar la idea de que todo movimiento es relativo. En 1602, cuando aún estaba trabajando con su idea de una órbita circular excéntrica, Kepler descubrió lo que actualmente se conoce como su segunda ley, una línea imaginaria, radio-vector, que une el Sol con un planeta que se mueve en su órbita alrededor de él barre áreas iguales en tiempos iguales. Es un modo preciso de expresar que un planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol, ya que el radio-vector más corto ha de barrer un ángulo mayor para cubrir la misma área que barre un radio-vector más largo cuando se mueve recorriendo un ángulo menor. Fue justo después de este descubrimiento cuando Kepler se dio cuenta, tras intentar otras posibilidades, de que la forma de las órbitas era en realidad elíptica, y en 1605, cuando otro trabajo le distrajo de esta tarea, descubrió lo que actualmente conocemos como primera ley de Kepler, según la cual cada planeta se mueve con su propia órbita elíptica alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos de la elipse, el mismo foco para cada una de las trayectorias. Con estas dos leyes, Kepler había descartado la necesidad de los epiciclos, los secuantes y todo el complicado bagaje de los modelos anteriores del universo, incluida su propia teoría mística de los sólidos geométricos encajados, aunque él nunca aceptó esto. A pesar de la difusión que alcanzaron las noticias relativas a los descubrimientos de Kepler, la exposición completa de sus teorías no apareció impresa hasta que se publicó el libro titulado Astronomía Nova en 1609. La publicación se retrasó por problemas con la imprenta y falta de medios de financiación. Sin embargo, aunque podríamos imaginamos exactamente lo contrario, ni siquiera la publicación del libro produjo la aclamación inmediata por parte de sus contemporáneos. A nadie le gustaba la idea de que las órbitas fueran elípticas. Muchos aún no habían aceptado que la Tierra no estuviera en el centro del universo, y solo un matemático experimentado habría podido apreciar que el modelo de Kepler no era meramente un ñuto, más del pensamiento místico, como sus sólidos geométricos encajados, o como el modelo de Tycho Brahe, sino que estaba basado coherentemente en hechos comprobados mediante la observación. En realidad, no resulta sorprendente el hecho de que Kepler no lograra alcanzar el nivel que merecía a los ojos de los historiadores hasta que un matemático como Isaac Newton utilizó sus leyes en combinación con su propia teoría de la gravedad, para explicar cómo se movían los planetas en órbitas elípticas. De hecho, en su propia época, Kepler fue más famoso como astrólogo que como astrónomo, aunque la diferencia entre ambas cosas era por aquel entonces bastante confusa. Para ilustrar esta situación, basta examinar lo que sucedió una de las veces en que se distrajo de su trabajo sobre los planetas. Esto sucedió en 1604, cuando otra, nueva, estrella, tan brillante como el planeta Júpiter, apareció en el cielo durante el verano y siguió siendo visible a simple vista hasta bien entrado el año 1606. Para la mayoría de la gente se trataba de un acontecimiento de la mayor importancia en el campo de la astrología, y Kepler, dado que esto formaba parte de sus funciones como matemático imperial, tenía que interpretar su significado. Aunque esto no afectaba a las implicaciones que podía tener el suceso en su informe para el emperador, Kepler se arriesgó a decir que, a pesar de su brillo, aquella estrella debía estar situada a la misma distancia que las demás estrellas, es decir, que no era un fenómeno que se produjera en la zona del universo ocupada por los planetas. Lo mismo que Tycho Brahe en una ocasión anterior, Kepler consideró que aquella supernova ponía en duda el concepto aristotélico de estrellas literalmente fijas y eternas. No todas las tareas que distraían a Kepler de sus trabajos sobre los planetas carecían de importancia científica. En 1604 publicó también un libro sobre óptica.
analizando el modo en que el ojo funciona mediante la refracción de los rayos luminosos que entran en la pupila, para enfocarlos hacia la retina, de tal modo que todos los rayos procedentes de un punto concreto de un objeto iluminado se concentran en un punto único sobre la retina. Luego utilizó esta teoría para explicar que algunas personas tenían una mala capacidad visual, un tema que ciertamente le tocaba de cerca, debido a que las imperfecciones del ojo hacían que los rayos se centraran en un punto situado delante o detrás de la retina, y a continuación explicó cómo funcionaban las lentes para corregir estos defectos, algo que hasta entonces nadie había comprendido, aunque las lentes se habían estado utilizando desde hacía más de 300 años de forma empírica. Después de que Galileo comenzara a utilizar el telescopio en la astronomía y se difundieran las noticias relativas a sus descubrimientos, Kepler desarrolló sus teorías ópticas para explicar cómo funcionaba el telescopio. Sus intereses científicos no siempre estaban en las esferas celestes, sino que también podían referirse a cuestiones terrenales. En los años que siguieron a la observación de la supernova se produjo un deterioro en la situación política y religiosa de Centroeuropa, concretamente cuando los grupos religiosos rivales constituyeron alianzas políticas que se involucrarían, posteriormente, en la Guerra de los 30 años. Aparte del impacto que tuvo en la vida de Kepler, este conflicto incidió en la historia de la ciencia, ya que la agitación en Centroeuropa, junto con la prohibición de las teorías de Galileo por parte de la Iglesia Católica, fueron factores que contribuyeron a atrofiar el desarrollo de las teorías científicas en la región y a que el florecimiento pleno de la semilla que Kepler había plantado tuviera lugar en Inglaterra, donde, a pesar de la guerra civil, hubo un ambiente académico más sosegado en el que personas como Newton pudieron realizar su trabajo. En 1608, varios estados protestantes se unieron formando la Unión Protestante, mientras que sus rivales constituyeron durante el año siguiente la Liga Católica. El emperador Rodolfo se encontraba entonces en una situación de semireclusión, obsesionado por sus tesoros artísticos, y su comportamiento era francamente excéntrico, aunque quizás se podría decir que estaba completamente loco. Incluso en tiempos de paz, el emperador no se encontraba en condiciones de gobernar de manera efectiva el Sacro Imperio Romano, aunque, de hecho, ningún emperador consiguió realmente gobernar un conjunto de estados tan dispares. Se había arruinado económicamente y el poder fue pasando gradualmente a manos de su hermano Matías, que se convirtió en emperador cuando falleció Rodolfo en 1612. Kepler llevaba ya tiempo viendo hacia dónde soplaba el viento, por lo que intentó conseguir un nombramiento en su antigua universidad, es decir, en Tubinga, pero fue rechazado por lo poco ortodoxas que eran sus creencias religiosas. Al mismo tiempo, surgieron dificultades en su familia. En 1611, Bárbara enfermó de epilepsia y uno de sus 3 hijos murió de viruela. Ansioso por marcharse de Praga antes de que en el plano político se hundiera todo, Kepler viajó a Linz, donde solicitó un empleo como matemático del distrito y fue admitido en junio. Sin embargo, al volver apresuradamente a Praga para arreglar el traslado, se encontró con que su mujer estaba de nuevo gravemente enferma. Falleció de tifus unos pocos días después del regreso de Kepler. Deprimido y lleno de inseguridad con respecto a su futuro, se quedó en Praga hasta la muerte del emperador Rodolfo y entonces, para sorpresa suya, el nuevo emperador, Matías, le confirmó en el cargo de matemático imperial, le ofreció un salario anual, aunque Kepler no vio nunca mucho de este dinero, pero le dio permiso para acudir a Linz y tomar también posesión de su cargo allí. Kepler dejó por el momento a los hijos que le quedaban con unos amigos y partió de viaje una vez más, cuando todavía tenía solo 40 años de edad. Sin embargo, también en Linz continuaron sus problemas. Aquella zona de Estiria estaba dominada con mano de hierro por un sector extremadamente ortodoxo de la Iglesia luterana. El miembro principal del clero era un hombre de Tubinga que conocía los puntos de vista heterodoxos de Kepler. Se negó a que éste recibiera la comunión, lo cual causó a Kepler una enorme aflicción, ya que era un hombre profundamente religioso, aunque a su peculiar manera. Los insistentes llamamientos de las autoridades eclesiásticas no lograron resolver esta situación, pero le quitaron a Kepler un tiempo precioso que podría haber invertido en sus trabajos sobre los planetas. También tenía que atender a sus deberes como matemático del distrito y además no tardó en volver a contraer matrimonio, esta vez con una joven de 24 años con la que tuvo 6 hijos, 3 de los cuales murieron en la infancia. Kepler también llevó a cabo investigaciones de otro tipo, relacionadas con la religión, basándose en los datos de un eclipse de luna que ocurrió en tiempos de Herodes para demostrar que Jesús nació realmente el año 5 AC, y participó en la reforma del calendario. En 1582 el Papa Gregorio XIII había implantado el calendario moderno, pero muchos estados de la Europa protestante se mostraban reacios a introducir el cambio. Sin embargo, lo que más distrajo a Kepler de su trabajo sucedió durante los años siguientes a 1615, cuando su madre fue acusada de brujería. Para situar la gravedad de este hecho en una perspectiva histórica, hay que decir que aquel mismo año 6 supuestas brujas fueron quemadas en Leonberg, la ciudad donde vivía entonces la madre de Kepler. No era una situación que Kepler pudiera ignorar, por lo que durante los años siguientes realizó repetidos viajes a Leonberg. Y, durante todo el tiempo en que su madre estuvo amenazada por la posibilidad de un juicio, no cesó de presentar peticiones a las autoridades en nombre de ella. En agosto de 1620, la anciana fue finalmente arrestada e ingresó en prisión. Posteriormente, durante el mismo año, fue juzgada, pero los jueces consideraron que las pruebas eran insuficientes para condenarla, aunque bastaban para suscitar dudas.
Estuvo en prisión hasta que en octubre de 1621 se consideró que ya había sufrido bastante y fue puesta en libertad. Murió 6 meses más tarde. La tercera ley de Kepler, a la vista de estos problemas personales y de lo problemática que fue toda su vida privada en general, resulta paradójico que una de las últimas grandes obras de Kepler se titule Harmonice Mundi, la armonía del mundo, aunque, por supuesto, este título se refiere al mundo de los planetas, y no exclusivamente al problemático planeta Tierra. Es en este libro, que en su mayor parte tiene un tono místico y es una obra de escasa importancia científica, donde explica cómo se le ocurrió, el 8 de marzo de 1618, la idea que ha llegado a denominarse tercera ley de Kepler y cómo la dejó completamente perfilada, posteriormente durante aquel mismo año. Esta ley relaciona el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa alrededor de él. 12. Además de los sentimientos naturales de afecto hacia su madre, estaba el hecho de que, si ella hubiera sido declarada culpable de brujería, Kepler probablemente no habría podido continuar en el cargo para el cual le había nombrado el emperador. Sol, su periodo o año, con su distancia a dicho astro, y lo hace de una forma muy precisa, cuantificando el modelo general que había descubierto Copérnico. La ley dice que los cuadrados de los periodos de dos planetas cualesquiera son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Por ejemplo, la distancia, utilizando mediciones modernas, de Marte al Sol es unas 52 veces la distancia de la Tierra al Sol, y 1523 es igual a 351. Por otra parte, la duración del año en Marte es 1,88 veces la duración del año en la Tierra, siendo 1882 igual a 353. Los números no coinciden totalmente porque los he redondeado con dos cifras decimales. Publicación de las tablas planetarias llamadas Tablas Rudolfinas Harmonice Mundi se publicó en 1619, cuando la Guerra de los 30 años estaba en pleno apogeo. Debido a las dificultades ocasionadas por la guerra y al juicio por brujería en que se vio involucrada su madre, la otra gran obra que Kepler publicó por esta época, su Epítome de la Astronomía Copernicana, se editó en 3 volúmenes que aparecieron en 1618, 1620 y 1621. Al mismo tiempo que defendía audazmente el universo centrado en el Sol tal como lo había descrito Copérnico, este libro, por ser más accesible, llevó las teorías de Kepler a un público lector más amplio y, en cierto modo, puso el colofón a sus grandes contribuciones a la astronomía. Sin embargo, había un cometido muy importante que todavía quedaba pendiente de realización. En gran medida gracias a la invención de los logaritmos, de la que fue autor John Napier, 1550 a 1617, en Inglaterra, que se había publicado recientemente y fue de gran utilidad para facilitarle a Kepler los pesados cálculos aritméticos, pudieron publicarse finalmente en 1627 las tablas rudolfinas, una publicación que se vio retrasada una y otra vez por la guerra, los disturbios e incluso el asedio de la ciudad de Linz, quedando así totalmente cumplidas las obligaciones de Kepler con el Sacro Imperio Romano. Estas tablas hicieron posible el cálculo de las posiciones de los planetas con una precisión 30 veces mayor que la de las tablas que había confeccionado Copérnico y fueron las que se utilizaron habitualmente durante generaciones. Su valor se puso de manifiesto en 1631 cuando el astrónomo francés Pierre Gassendi observó un tránsito de Mercurio, el momento en que Mercurio pasa por delante del Sol, que Kepler había predicho, utilizando las nuevas tablas. Esta fue la primera vez que se observó un tránsito de Mercurio. La impresión de sus obras no fue lo único que la guerra interrumpió en la vida de Kepler. En 1619, Fernando II se había convertido en emperador tras la muerte de Matías, y este Fernando era el mismo católico ferviente que había causado tantas aflicciones a Kepler en Estiria en un momento anterior de su carrera. Después de que su propia iglesia luterana le había perseguido en Linz por no ser suficientemente ortodoxo, ahora era perseguido por ser demasiado luterano, ya que a partir de 1625 la cambiante situación política que se vivió con Fernando II trajo el dominio de los católicos a toda Austria. Kepler no tenía ya ninguna posibilidad de conservar su cargo en la corte, salvo que se convirtiera al catolicismo, pero esto no entraba aún en sus planes, aunque parece ser que Fernando II estaba predispuesto personalmente a favor de Kepler y le habría agradado retenerlo en Praga, si éste se hubiera prestado, siquiera de forma hipócrita, a tal conversión. En 1628, Kepler consiguió asegurarse un cargo con el duque de Wallenstein, un hombre que toleraba todas las formas de culto religioso, siempre que fueran cristianas, y que nunca dio un paso sin consultar a sus astrólogos. Conocía a Kepler desde su época en Praga, cuando le había hecho un horóscopo que, a los ojos del duque, había resultado notablemente preciso en sus profecías. Wallenstein parecía ser un benefactor y protector ideal, un hombre poderoso entre cuyos cargos estaba el de jefe supremo del ejército de Fernando II. La muerte de Kepler en julio de 1628, la familia Kepler llegó a la ciudad de Sagen, en Silesia, para comenzar una nueva vida. Lo mejor del nuevo empleo de Kepler era que le pagaban con regularidad. El hecho más curioso es que tuvo tiempo para escribir uno de los primeros relatos de ciencia ficción, El sueño de la luna. La mayor desdicha fue que, poco después de que Kepler llegara allí, el duque de Wallenstein decidió implicarse en la contrarreforma para ganar los favores del emperador. Aunque Kepler, como empleado del duque, estaba exento de cumplir las nuevas leyes que se promulgaron entonces, pudo ver una vez más a sus vecinos protestantes arruinados y viviendo con temor.
A pesar de sus esfuerzos para complacer al emperador, en el verano de 1630 Wallenstein cayó en desgracia y fue despedido de su cargo de jefe supremo del ejército. Una vez más, el futuro de Kepler parecía incierto, por lo que tuvo necesidad de recurrir a todos sus recursos para no verse forzado a emigrar de nuevo. Durante algún tiempo había estado intentando que llegara a sus manos cierta cantidad de dinero que se le debía en Linz y fue citado a comparecer ante las autoridades para resolver el asunto. En octubre partió de Sagen para acudir a esta comparecencia y viajó despacio, pasando por Leipzig y Nuremberg, para llegar a Ratisbona el 2 de noviembre. Allí contrajo unas fiebres y tuvo que guardar cama. El 15 de noviembre de 1630, cuando le faltaban unas pocas semanas para cumplir 59 años, Kepler murió. Fue un hombre de su tiempo, que mantenía un cierto equilibrio entre el misticismo del pasado, que influyó en sus ideas sobre el universo, y la ciencia lógica del futuro, pero cuya gran talla como voz de la razón destacó aún más en el contexto de un mundo donde los príncipes y los emperadores dependían aún de los pronósticos que les hacían los astrólogos, y en el que su propia madre fue juzgada como sospechosa de brujería. Al mismo tiempo que Kepler realizaba su gran obra, más al sur, en Italia, se oía aún más poderosa la voz de la razón científica, en un país en el que, aunque había tanta superstición y persecución religiosa como en Centroeuropa, al menos existía una cierta estabilidad y la persecución provenía siempre de la misma iglesia.